Bienvenidos a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. El día de hoy tenemos 3 secciones que les van a encantar. En nuestra sección de especialistas tenemos a la doctora Florelis Toro, endocrinólogo con resistencia a la insulina. En nuestro segmento de Respirando Calidad de Vida, a la terapeuta Geraldine Lange con manejo del estrés y la ansiedad en tiempos de incertidumbre. Y luego finalizamos con Respirando Corazones con la doctora María Carolina Maldonado, internista y cardiólogo, hablando acerca de la enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo y prevención en adultos jóvenes. Así que le va a encantar. Quédese con nosotros y síganos por nuestras redes sociales. @Respira Libre, @Meridiano Online. Especialistas en Respira Libre. En nuestro segmento de especialistas estamos con la doctora Florelis Toro, endocrinólogo. Y vamos a hablar acerca de la resistencia a la insulina. Bienvenida. Gracias, Estoy encantada Ajitza. porque sobre todo es un tema como que ahora se conoce y todo el mundo dice, bueno, yo tengo resistencia a la insulina, lo tenga o no. Realmente es un tema que está muy en boga en los últimos tiempos y bueno, la insulina de entrada es la hormona que se encarga de bajar los valores de glucemia en sangre. Todos producimos insulina, ¿ok? Y la resistencia a esta cada vez es más común y va en parte por la dieta, por el sedentarismo que tenemos, ¿ok? Y por el aumento de porcentaje de grasa que vamos acumulando a lo largo del tiempo. Cuando eliges consumir alimentos que son altos en carbohidratos simples, es decir, altos en azúcares, pues tienes la tendencia a formar más porcentaje de grasa y en consecuencia a que resista la acción de esta insulina. Pero yo quisiera que explicaras que tienen que ir a hacerse un diagnóstico adecuado, porque ahorita es así como que de moda, ¿verdad? No, yo estoy gorda porque tengo resistencia a la insulina, pero usted ha ido a un médico, está haciendo tratamiento. Es así. Fíjate, es importante esto que acabas de decir, Sajitza, porque el diagnóstico de resistencia a la acción de la insulina se hace específicamente con unos criterios, particularmente en el caso de una curva con 75 gramos de glucosa, que es lo que solicitamos, y solicitamos insulina en ayunas e insulina 2 horas poscarga para verificar existen ciertos valores, por ejemplo, en el caso de la insulina en ayunas, que no debe ser mayor a 10, y la insulina poscarga, que no debe ser mayor a 20. Gran parte de las personas, por el aumento de porcentaje de grasa y por todos los hábitos, tenemos resistencia a la acción de la insulina. Sin embargo, no todos van a recibir tratamiento farmacológico y es eso en lo que debemos enfocarnos, porque pues las consecuencias son graves si lo dejamos pasar en el tiempo. Hay una prediabetes primeramente con alteración de los valores de glucemia en ayunas y también alteración de los valores obviamente de insulina y del resto de los valores metabólicos, y puede esto pasar a una diabetes tipo 2 a futuro si no lo vemos a tiempo. Y también, como este programa es para que el que esté en casa tenga una alimentación adecuada, si sospecha que lo tiene, pero no asiste al especialista, no se hace las pruebas adecuadas y dice, bueno, yo voy a tomar un evolucionante porque está de moda, porque dicen que me va a retrasar el envejecimiento. No, También tiene consecuencias, ¿verdad? Terrible, total. Y es que últimamente se han visto incluso, hay el uso de farmacoterapia para el caso de pacientes que están obesos, que incluso lo usan en las estéticas y se inyectan fármacos en los últimos tiempos que pueden generar bajas de los valores de glucemia en sangre y ciertamente tener repercusiones a futuro. Es importante que usted tome en cuenta que debe acudir a la consulta y debe realizarse los exámenes pertinentes de la mano de un especialista para poder obtener el diagnóstico y en consecuencia su tratamiento oportuno. Yo creo que la endocrinología es una especialidad a la que todos deberíamos ir, aunque sea una vez, por muy sana que usted crea que esté, por mucho que su perfil 20 sea perfecto, debe asistir a ver cómo están los valores hormonales y cuál es el camino a seguir. ¿A qué edad se debería empezar a ir a un endocrino o a qué edades
se debería ir para hacer los controles adecuados? Fíjate que no existe una edad en particular, Sajitza, porque desde la infancia, incluso aquellos niños que pueden tener un desarrollo precoz, una pubertad precoz, una alteración en el crecimiento y desarrollo, pues se evalúan de la mano del endocrino pediatra. Pero si usted sospecha que tiene algún trastorno hormonal o trastorno en el caso de las mujeres menstruales o en el caso de los hombres, algún tipo de alteración que pues no te está fluyendo o definitivamente no te hace sentir bien, pues acude al endocrino para realizar los exámenes pertinentes y en consecuencia hacer el diagnóstico. Desde dislipidemias, es decir, colesterol y triglicéridos elevados, hasta problemas de hipertensión de origen hormonal, pasando por el tema de la resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquísticos en mujeres y trastornos de testosterona en hombres, que cada vez son más comunes por temas depresivos, son importantes tratar en la consulta de endocrino. Y una vez que usted hace el diagnóstico y que tiene ya la guía por el especialista, por el endocrinólogo, no es que, bueno, ahora es de por vida ese tratamiento, porque entonces la gente dice, no, es que una vez me lo recetaron y yo lo sigo usando. Sí, incluso se toman la conducta de tomarlo por un tiempo, lo abandonan y posteriormente, bueno, esto me sirvió en el año 2000, pues vamos a volver a usarlo ahorita en el 2024, donde no existe la misma edad, Sí. donde no tienes las mismas condiciones clínicas, donde un montón de cosas desde el punto de vista no solo emocional como hemos hablado muchas veces, sino también desde el punto de vista corporal han cambiado y eso pues puede repercutir negativamente en que en la actualidad usted retome ese tratamiento anterior. Conclusión, como siempre, es una de las misiones que tenemos en este programa. Usted tiene que estar informado y buscar al especialista. Y definitivamente la salud es para prevenirla. Es así, la prevención es una de las cosas, la prevención y la educación en cuanto a qué recibir, en cuanto a qué hacer, en cuanto a, como yo le llamo, endocrinología es la ciencia que te permite cambiar conciencias, porque es desde allí en donde vas a hacer precisamente una prevención adecuada y evitar pues enfermedades a futuro, mejor calidad de vida. Excelente. ¿Cómo te contactan? En mis redes sociales soy Endocrino Actual y bueno, estoy siempre presta a informarles en cualquiera de ellas y a educarles. Maravilloso. Y si no lo ubican por Endocrino Actual, @respiralibre. Y todos nuestros especialistas podrán darle una respuesta adecuada. Muchísimas gracias por esta sección tan clara que le explicaste. Y usted manténgase acá, Respira Libre. Respirando calidad de vida. Y en nuestro espacio Respirando calidad de vida estamos con Geraldine Dange, terapeuta, y vamos a hablar acerca del manejo del estrés en tiempos de incertidumbre. Geraldine, bienvenida. Muchas gracias, Sajitza. Y ese tema tan apropiado en este mundo actual, ¿cómo hacemos? Muy apropiado porque la incertidumbre, ¿con qué está relacionada? Está relacionada con aquel sentimiento que va a surgir en nosotros cuando nosotros no tenemos certeza, no tenemos seguridad de algo que está sucediendo o de los resultados de alguna situación y entonces no tenemos la capacidad de prever el futuro. Y ahí emergen dos sentimientos. Uno puede ser la ansiedad y el otro es el estrés. Ok, entonces, ¿cómo hacemos? Si tenemos ansiedad, ¿qué hacemos? Muy bien, fíjense, hay algo bien importante con la ansiedad y tiene que ver con la evaluación. ¿Qué evaluación? Una, la evaluación que nosotros hacemos del evento, es decir, si nosotros evaluamos esa situación como peligrosa, como hostil, que va a atacar o va a poner en un hilo lo que es nuestra sobrevivencia, pues nosotros vamos a generar ansiedad, porque inmediatamente vamos a activar la parte cognitiva, que es el pensamiento, y vamos a activar un pensamiento catastrófico y negativo. Esa es la primera evaluación que hacemos que activa la ansiedad, y la otra es la evaluación que hacemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque agrandamos el peligro de la situación y disminuimos la evaluación de nuestros recursos ante eso que evaluamos como peligroso.
Entonces se genera toda una sintomatología, por eso tenemos unos síntomas fisiológicos, otros conductuales, que tienen que ver con esta evaluación previa que estamos haciendo. ¿Y si en vez de entonces ansiedad nos vamos hacia el estrés? El estrés también es interesante porque la gente confunde ansiedad y estrés y no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Se parecen los síntomas. Fíjense, el estrés surge cuando nosotros esa evaluación que hacemos, la hacemos como que la situación me sobreexige algo que yo siento que no tengo la capacidad, el tiempo para solventarlo. Por ejemplo, lo vemos mucho en el trabajo. Es que estoy estresado. Sí, cuando estás estresado, cuando tú evalúas que tienes demasiadas cosas y tus capacidades y habilidades no te dan. Entonces sí, tienes unos síntomas parecidos a los de la ansiedad, pero no es lo mismo, porque si bien en el estrés hay una parte cognitiva, que es la evaluación de la sobreexigencia, no hay el pensamiento catastrófico a futuro, y ahí está la gran diferencia. ¿Y cómo hacemos entonces en tiempo de incertidumbre a nivel mundial? Porque estamos en una incertidumbre real. ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿qué terapia nos brinda? Fíjense, la terapia cognitiva conductual es muy precisa para esto. ¿Y qué recomienda? Primero que nada está la respiración, que está muy de moda ahora el mindfulness, que científicamente está comprobado, no es una moda, y es primero que nada la respiración consciente diafragmática. ¿Qué es diafragmática? Que cuando usted respira, usted siente que el abdomen se le infla, usted retiene en 3 tiempos, 1 tiempo, 2 tiempos, y exhala lentamente. Puede exhalar por la nariz o puede exhalar por la boca. Ese es el primero para estar en el aquí y en el ahora. También es importante cómo manejamos la parte cognitiva, que es el pensamiento catastrófico, que es el que genera toda la sintomatología emocional. Y ese pensamiento catastrófico yo les invito a que sean jueces de sus pensamientos. Hay una técnica cognitivo-conductual que se llama así. ¿Y cómo es? Bueno, ese pensamiento que es una película que usted genera, usted le va a mostrar unas pruebas. Usted va a ser como un abogado. Pruebas que defienden existe, eso es real, y otras pruebas que acusan y dicen eso no es real. Y ustedes van a ver que en la mayoría de los casos no hay ninguna prueba que sustente el pensamiento catastrófico y va a tomar decisiones. Entonces, esos pensamientos automáticos, usted va a generar unos pensamientos alternativos y unas conductas alternativas. Es decir, yo me siento ansioso y yo me acuesto en mi cama a rumiar, a pensar, a darle vuelta, yo tengo que cambiar. 1, el pensamiento catastrófico por uno alternativo, y 2, la conducta. Yo me debo parar de la cama. ¿Qué le invito? Párese de la cama, escribe el pensamiento catastrófico, por ejemplo, puede dar una vuelta, caminar 20 minutos, hacer caminatas contemplativas, que esto también es muy bueno. ¿Cómo es eso? Bueno, usted no va a llevar a caminar el pensamiento catastrófico, sino que usted va a ir observando, es decir, con los 5 sentidos, percibiendo a qué huele el ambiente, mirando las hojas, qué es lo que escucha, y esto disminuye la sintomatología. En la ansiedad, en el estrés, hay otros recursos. Ajá, ¿qué hacemos con el estrés? Fíjese, en el estrés podemos hacer también, tener los recursos respiratorios, y también hay que evaluar eso que yo veo como sobreexigente, porque allí es muy importante. Escríbelo, escribe tus prioridades, todo eso que tú ves que es demasiado para ti, ponle número. Yo siempre les mando un ejercicio, escribe todo en una lista y luego evalúa del 1 al 10 qué tan importante es esa lista que tú tienes allí, y luego ordénala por prioridades. Aprende a delegar, haz pausas, eso es importante, incluye pensamientos positivos, porque nos olvidamos cuando estamos estresados y ansiosos, incluye esos pensamientos positivos, y los pensamientos positivos yo les invito a que no sean irreales y fantasiosos, porque no funciona. Hay gente que te dice, es que ya yo digo, eres maravillosa, eres esto. No, si tú no te lo crees, no va a funcionar. El pensamiento positivo tiene que estar en concordancia con ese pensamiento estresante o ese pensamiento ansioso que genere realmente un alivio y que genere una solución. El hecho es que hay herramientas y tenemos que buscar los especialistas para que de su mano nosotros aprendamos a sobrellevar el estrés o la ansiedad que nos da la incertidumbre de este mundo actual. Es así. ¿Cómo te contactan? Me pueden contactar a través de mi Instagram, Geraldine_Lange, Lange. Y si no, como siempre les digo, @respiralibre, para que de la mano de especialistas siempre tengamos una mejor calidad de vida. Gracias, Geraldine, por estar acá. Gracias a ti, siempre es un gusto. Qué bueno. Y usted manténgase acá en Respira Libre.
Respirando Corazones. Y en nuestro segmento Respirando Corazones estamos con la doctora María Carolina Maldonado, internista y cardiólogo. Vamos a hablar acerca de las enfermedades cardiovasculares, factor de riesgo y prevención en adultos jóvenes. Bienvenida al espacio. Gracias nuevamente por la invitación, Sajitza, para poder difundir información confiable. Claro que sí. Bueno, les cuento a mi cardiólogo. Aparte, ¿qué tenemos que saber en lo que es enfermedad cardiovascular en adultos jóvenes? Bueno, siempre es un mito que las enfermedades cardiovasculares se ven en adultos mayores. No es un mito, sí, porque generalmente eso es lo que siempre solemos ver, pero en cada etapa de la población tenemos factores de riesgo cardiovasculares que tenemos que conocerlos para saber identificarlos. Los adultos jóvenes, y lo hemos visto a cada rato, vemos como los deportistas caen largo a largo en plenos partidos de juego, en el asfalto, y son gente entrenada, son adultos jóvenes, maratonistas. Entonces, bueno, ellos tienen también sus factores de riesgo dependiendo de la edad. Sabemos que a partir de los 35 años tenemos que tener mayor cuidado en obstrucción de las arterias coronarias, pero previamente hay otras enfermedades que también me pueden aumentar el riesgo de muerte súbita cardíaca, como son las enfermedades del músculo cardíaco, del miocardio, que eso más que todo lo que vemos en este tipo de población es un engrosamiento no fisiológico sino patológico, lo que nosotros llamamos una miocardiopatía hipertrófica, que dependiendo de si obstruye o no la salida de sangre al resto de los órganos puede convertirse en un factor altamente de muerte súbita, y eso lo vemos más en adultos menores de 30 años. ¿Y la causa de este engrosamiento? Generalmente es genético. Cuando nosotros empezamos a estudiar a estas poblaciones que tenemos con engrosamiento del músculo cardíaco, tenemos que hacer un screening familiar, ver historia familiar de muerte súbita, menor de 40 años en su familia no explicable, tenemos que estudiar a sus padres, a sus hermanos, porque generalmente es hereditaria. Otra de las enfermedades que puede también afectar a esta población son las enfermedades del sistema eléctrico, que a veces son bastante difíciles de reconocer. El corazón, yo siempre les explico a mis pacientes que son como una casa, es una estructura que es el músculo cardíaco y tenemos los cables que le llevan energía a esa casa, que es el sistema eléctrico. Y entonces este sistema eléctrico también se puede ver afectado generalmente por arritmias que nosotros las llamamos anatómicamente del tracto de salida, bien sea del lado derecho o del lado izquierdo, pero que son lo que me conlleva en pacientes bastante jóvenes, hasta menores de 20 años, en las taquicardias ventriculares. Es lo que principalmente en los deportistas, en los futbolistas, esta es la principal causa de muerte. Claro, por el esfuerzo físico, pero también es la causa de que a veces haya pérdidas de conciencia, sí, y mucha lentitud en pacientes muy jóvenes. Sí, esto en cuanto a los pacientes que son deportistas, pero también tenemos que ver pacientes jóvenes, adultos jóvenes que no son deportistas, que más bien tienen otros factores de riesgo que están asociados a su estilo de vida, como pueden ser que son sedentarios, que tienen sobrepeso, que tienen hábitos tabáquicos, el cigarrillo electrónico, el vapor, por Dios, que en esa población también es bastante frecuente, el uso de bebidas alcohólicas de manera regular, energizantes, wow. Eso es el día a día de mi consulta. Nosotros tenemos bebidas energizantes aprobadas por la FDA que no son tan energizantes, sino que tienen los niveles o los requerimientos de electrolitos que perdemos durante la actividad física, y tenemos otras energizantes altas en cafeína que son letales. Y entonces ahora estos chicos jóvenes me los mezclan con alcohol, entonces tú ves que llegan a la emergencia con esas arritmias que a veces hay que hacer cardioversión eléctrica para poderlos revertir a su ritmo normal. Una locura. Cardioversión eléctrica, para que entiendan en casa, es poner así como en las peliculitas, sí, y hacen que el corazón regrese. Sí, sí, le damos una descarga eléctrica con unas paletas para que el corazón es como reiniciar el corazón, resetearlo, resetear el corazón y volverlo nuevamente a su ritmo normal, porque ese músculo cardíaco no está acostumbrado ni a latir rápido ni a latir de manera irregular, porque ese músculo se debilita.
Entonces, bueno, eso lo vemos también en adultos jóvenes. Así que conclusión, nada de bebidas energizantes mezcladas con alcohol, por favor, evitar el cigarro, evitar el vape. Y bueno, para de contar. Pero una de las cosas muy importantes de este segmento es que se concientice que los jóvenes también pueden tener trastornos cardíacos y que en caso de sentir algún síntoma hay que asistir al cardiólogo. Sí, yo Porque siempre se dice que no, que son los mayores, que no tengo edad para ir al cardiólogo. Eso es falso. Por eso es que te digo que es un mito. Como te digo, cada etapa de la vida tiene sus factores de riesgo, pero siempre es bueno, antes de que tú comiences a hacer un plan de entrenamiento físico, que esa es la principal medicina que los cardiólogos siempre recomiendan, actividad física, debes chequearte a ver cómo está tu corazón, debes acudir a una consulta. También importante este tipo de población, cuando comienza a sentir ciertos cambios que vean que no son normales, como que se comiencen a cansar con su día a día, ir a la universidad, su trabajo, subir escalera, sentir como sensación de presión o ahogo a nivel del cuello o del pecho, sensación de falta de aire o corazón acelerado estando en reposo. Esas son señales de alerta que tienes que consultar con tu especialista, bien sea con un médico internista, preferiblemente con un cardiólogo para poderte ayudar con pruebas especializadas. Y en el caso de respuestas al café, excesivo café o té. Sí, bueno, también sabemos que hay sustancias que son altamente estimulantes, que son muy dependientes de cada persona. Hay personas que se pueden tomar un termo de café al día, que ojo, los excesos siempre son dañinos y no ocurrirle nada, pero hay gente que el mínimo estímulo de cafeína también estimula su sistema eléctrico y aumenta la frecuencia cardíaca. Hay también alteraciones del día a día como las crisis de estrés, ansiedad, pánico, el estrés laboral, el estrés personal, que eso también acelera tu ritmo cardíaco, son altamente motivo de consulta en este tipo de población y bueno, recomendarle al paciente hacer actividad física para drenar el estrés, ejercicios de respiración, bajar la ingesta de productos estimulantes, chocolate oscuro, refrescos, té oscuro, cafeína, que eso le puede estimular su sistema eléctrico. Y buscar a su especialista. ¿Cómo te contactan? Estamos en Instagram, @MaceMaldonado, y en Google colocan mi nombre, doctora María Carolina Maldonado, y sale todas las coordenadas de mi consulta. Y también en @respiralibre. Gracias. Y ustedes quédense acá en Respira Libre. Y así hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de su completo agrado. Como siempre les digo, nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima sonrisa.